Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Vamos con nuestra predicación de domingo y hoy toca Hechos capítulo 27 verso 1 a Hechos capítulo 28 verso 10. Sabemos que últimamente, como ya estamos a final de este gran libro, hemos estado tomando versos muy grandes, capítulos enteros, pero aún así no deja de ser de bendición. El título de la predicación del día de hoy es Ánimo en medio de la adversidad. Ánimo en medio de la adversidad. Y nada más de manera introductoria recordemos que lo que vimos la predicación pasada. Vimos que ahora Pablo se encontraba ante rey Agripa II, que quería tener una audiencia con Pablo para poder escucharlo y así saber cuál era el delito que él había cometido. Pablo, dándole su testimonio y diciéndole qué es lo que realmente había pasado con los judíos, evangelizó a este hombre y a todos los que estaban alrededor de él. Obviamente, Agripa, como lo deja ver el texto, no se deja ser persuadido por Pablo. ¿Qué más quisiéramos que todas las personas que escuchan el Evangelio fueran persuadidas? Pero recuerden, hermanos, que es una obra de Dios. Agripa no fue tocado por el Espíritu Santo. Pero, terminando el discurso, Agripa, acercándose a Festo, dijo que no había ningún delito en Pablo y que si no fuera porque había apelado al César, Pablo estaría libre. Entonces, en estos versículos ya se encuentra encaminado hacia Roma y veremos de Hechos, repito, Hechos capítulo 27, verso 1 a Hechos capítulo 28, verso 10, veremos las adversidades que Pablo tuvo que pasar en su viaje a Roma. Veremos las adversidades que Pablo tuvo que pasar a su viaje a Roma. Y el bosquejo, por favor, pongan mucha atención porque vamos a ir leyendo verso por verso, ya que por la extensión de estos capítulos no vamos a poder verlo, leerlo de corrido algunas partes. He dividido el bosquejo de esta manera. Primero, Pablo es enviado a Roma. Hechos capítulo 27, verso 1 al 13. Pablo es enviado a Roma. Hechos capítulo 27, verso 1 al 13. 2. Dificultades en la navegación. Hechos capítulo 27, verso 14 al 20. Dificultades en la navegación. Hechos capítulo 27, verso 14 a 20. 3. Pablo da consuelo a la tripulación. Hechos capítulo 27, verso 21 al 26. Lo repito, Pablo da consuelo a la tripulación. Hechos capítulo 27, verso 21 al 26. 4. El naufragio de Pablo. Hechos capítulo 27, verso 27 al 44. Y por último, Pablo en la isla de Malta. Hechos capítulo 28, verso 1 al 10. Último, Pablo en la isla de Malta. Hechos capítulo 28, verso 1 al 10. Entonces, como vayan viendo los versículos, ustedes van sabiendo que ya pasamos al siguiente punto del bosquejo. Y vamos a leer Hechos capítulo 27, verso 1, que es del primer punto. Pablo es enviado a Roma. Verso 1, dice así la palabra de Dios. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Una vez ya teniendo que escribir Festo, porque recuerden que parte también de la audiencia que Agripa hizo a Pablo, Festo quería aprovecharla para poder escribir algo al emperador, ya que él tampoco encontraba como que enviarle a César con respecto a los delitos de Pablo, ya que Festo, si ustedes recuerdan, siendo sinceros, Festo tampoco encontraba nada para incriminar al apóstol. Una vez que Festo ya pudo escribirle algo al emperador, decidió que era hora de enviar a Pablo a Roma, colocando como tipo escolta encargado a Julio, un centurión, que se iba a encargar de su transporte de él y de otros presos. Lo que sorprende en este verso es que Lucas habla en primera persona, pongan atención. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, Lucas ya se está incluyendo. Hemos notado alrededor de, por lo menos de todo Hechos, que Lucas siempre trata de omitirse a sí mismo, excepto en situaciones muy específicas como esta. ¿Qué nos habla esto de Lucas? Bueno, nos habla que realmente Lucas era muy humilde y él entendía algo, que esta narración, que esta carta de Hechos que se iba a entregar a Teófilo, no se trataba de él, sino más bien se trataba del crecimiento de la iglesia, su expansión por medio de los apóstoles, siendo más específico Pedro y Pablo, queriendo, como ya lo hemos visto, queriendo también mostrar el evangelio apostólico de Pablo, el ministerio apostólico de Pablo.
ya que en aquel tiempo era muy menospreciado este apóstol. Como podemos ver, Lucas entendía lo que Juan el Bautista había dicho años atrás. En Juan 3:30, Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así es. Cada vez que hablamos de Cristo, cada vez que escribimos de Cristo, cada vez que compartimos de Cristo, igual que Lucas y Juan el Bautista, nosotros tenemos que hacernos a un lado y dejar que Cristo sea el que brille. Que Él crezca y que nosotros menguemos, vayamos desapareciendo. Así, para que los ojos no estén puestos en nosotros, sino que los ojos de las personas estén puestas en aquel que realmente importa, en Cristo Jesús. Y no hay mayor honra para un siervo que su amo reciba toda la atención y toda la exaltación. Recuerda, hermano, tú eres un simple encargado de casa. Tú eres un sirviente, tú eres un simple mozo. Y tu Señor es el dueño del reino. Así que a Él tienes que darle la honra sobre todas las cosas en el momento que lo compartas. Volvamos a nuestro texto principal. Hechos capítulo 27, verso 2 dice: Hechos capítulo 27, verso 2. Y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. No vemos que solamente Lucas acompaña al apóstol en este viaje. También vemos otro hermano en Cristo que lo acompaña, que es Aristarco, macedonio de Tesalónica. Y por medio de las escrituras podemos ver que este hombre, Aristarco, era amigo cercano de Pablo. Vean algunos ejemplos. En Hechos capítulo 19, verso 28 y 29, no lo vamos a leer, solamente ténganlo presente. En Hechos capítulo 19, verso 28 y 29, vemos cómo se menciona Aristarco, macedonio de Tesalónica, estando con Pablo en Éfeso, y estando en la gran disputa que los éfesos le hicieron a Pablo cuando gritaron: grandes Diana de los ejércitos. ¿Recuerdan? También encontramos este hermano en Hechos capítulo 20, verso 4, como compañero de Pablo para recoger las ofrendas antes de enviarlas a Jerusalén. Bueno, antes de que Pablo fuera encarcelado y llegara a Jerusalén. Ya lo vimos en capítulos anteriores. También lo vemos en Filemón capítulo 1, verso 24, como colaborador misionero del apóstol. Y en Colosenses capítulo 4, verso 10, lo vemos como compañero de prisiones de Pablo. Entonces este hombre, junto con Lucas, acompañaron al apóstol en su viaje a Roma. Ahora vamos a nuestro texto principal una vez más, Hechos capítulo 27, verso 3 al 14. Aquí sí vamos a tener que leer para entender un poco más la escritura. Vean lo que dice Hechos capítulo 27, verso 3 al 13. Lean conmigo, por favor. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Cnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento a Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sureste, invernar allí. Y soplaba una brisa del sur. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron ancla y iban costeando Creta. En este relato de
de aquí en adelante nosotros podemos ver realmente cómo Lucas tenía un don en la narración. Con lujo de detalle presenta todos los contratiempos y acontecimientos que iban a tener estos tres hermanos en Cristo en la navegación rumbo a Roma. Si ustedes ven más detalladamente en el verso 6, Lucas deja ver que tuvieron que cambiar de embarcación y tomar una nave alejandrina, es decir, una nave egipcia. En aquellos tiempos Egipto proveía a Roma de mucho trigo. Era muchísima la demanda de trigo que Roma exigía de Egipto. Así que era normal que el imperio tuviera naves propias para transportar todos estos granos necesarios. Lo más probable es que tomaron esta nave para ir a su destino hacia Roma. Egipto no podía dejar de proveer de trigo a Roma, entonces constantemente mandaban ese tipo de naves para surtir a la capital del imperio. La razón por el cambio de la nave de la primera a la segunda era de que la primera tenía que regresar a su puerto de origen, a Adramitia, mientras que el centurión tenía que seguir con todos los prisioneros su viaje al oeste. Así que principalmente se cree que esta era la razón. Simplemente la primera nave ya no podía continuar más con su destino. En el verso 9 de Hechos 27 también pudimos ver que Lucas mencionó que era peligrosa la navegación, porque Lucas afirma haber pasado el tiempo de ayuno, porque había pasado el tiempo de ayuno. Ese tiempo de ayuno para los judíos lo encontramos en Levíticos capítulo 16. Y hay que aclarar que esta fecha de este ayuno encontrado en Levítico 16 es movible, pero se estima que este viaje de Pablo hacia Roma se hizo en el año 59 después de Cristo, año en el cual creemos que aproximadamente ocurre este viaje. Si realmente este viaje se hizo en el año 59 después de Cristo, quiere decir que esta fiesta del ayuno cayó el día 5 de octubre. Pero Lucas dice que los vientos eran peligrosos por haber pasado tiempo de ayuno. Se estima que en este mar, si ustedes van a ver sus mapas donde dice cuarto viaje misionero de Pablo, podrán ver que era un viaje un poco largo, pero estos mares que Pablo tenía que recorrer eran peligrosos del mes de septiembre hasta enero, muy peligrosos, y las personas que zarpaban o que eran conocedores de esa área lo sabían. Entonces, si son peligrosos de septiembre hasta enero y ya habían pasado a la fiesta, del ayuno el 5 de octubre, entonces estaban en el rango peligroso del mar en aquellos tiempos. Obviamente Pablo se lo da a conocer al centurión, pero desgraciadamente no recibe una buena aceptación del consejo que Pablo estaba dando, y el centurión, como autoridad de la nave, procede a seguir, y al parecer el centurión no tenía el más mínimo conocimiento, ni tampoco el piloto ni los encargados de la nave alejandrina, de todo este mal que había en aquel entonces en el mar. Sigamos con nuestro texto. Hechos, capítulo 27, ahora vamos a leer del verso 14 al 20. Dice así la palabra de Dios. Hechos, capítulo 27, verso 14 al 20. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Como era de esperarse, Lucas narra todas las penas que tuvieron que pasar en este tiempo en el mar. Muchas penas, siendo una descripción muy detallada de cada cosa que tuvieron también que hacer para mantener la nave a flote y en buen estado.
Sin duda una situación muy pero muy desesperante, ya que por mucho tiempo estuvieron desamparados ante el mar, que aquí no era su amigo. Tanta era la angustia que Lucas abre su corazón y dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y estas son las palabras de un hombre muy desesperado, alguien que ante la adversidad extrema es quebrantado a tal grado que casi ve imposible ver el sol del siguiente día. Pero, hermanos, Dios, que es rico en misericordia, no dejó desamparado a estos hombres, a Lucas, a Pablo y a compañía, porque vemos que Pablo recibió un mensaje de parte de Dios que dio ánimo a toda la tripulación. Vean lo que dice el verso 21 de Hechos 27. Hechos 27, verso 21. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Verso 22. Pero ahora exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, y no solamente de la nave. Estas palabras sin duda debieron haber sido luz en medio de la oscuridad, alentando a la tripulación tan desesperada que ni siquiera tenía ánimos para comer. No se cree, en primer lugar, que la tripulación no tenía alimento. Más bien, tanto era el trabajo, tanto era el agotamiento, tanta era la angustia por las olas del mar, por los fuertes vientos, por las lluvias y la desesperación de que en algún momento la nave se iba a hundir, que muy probablemente toda la tripulación no tenía ánimos de comer, ya se sentía muy desesperada. Pero bueno, hago la pregunta, regresando a las palabras de ánimo del apóstol. ¿Bastan las palabras de un simple hombre para dar ánimo a alguien que ya ha perdido su esperanza de salvarse? ¿Realmente las palabras de un simple hombre eran suficientes? Claro que no, porque el apóstol procede a informar de dónde obtuvo este mensaje. En primer lugar dijo, el mensaje no es mío. Sé que vamos a salvarnos, pero este mensaje no es mío. Vean lo que dice el verso 23 de Hechos 27. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo revela a quién le dio el mensaje. Ha estado conmigo el ángel del Dios. Tantito nos vamos a detener ahí. Y con esto nosotros podemos decir que es innegable que los ángeles han estado alrededor de toda la Biblia ayudando a la iglesia. Bien lo dice el autor de Hebreos, en Hebreos 1:14. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Por supuesto, aunque es verdad que los ángeles se encuentran al servicio de la iglesia, debemos de tener en claro que ellos no son nuestros mayordomos personales, sino son enviados específicamente por Dios, y por lo tanto nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre ellos. Sí están aquí para servir a la iglesia, pero nosotros no les podemos ordenar ni mandar. Ellos vienen de parte de Dios. Nosotros lo único que podemos hacer de ellos es recibir toda su ayuda, nada más. Y con esto quiero entrar a un ejemplo, a una vivencia que tuve ya muchos años antes de ser cristiano, con respecto a Los Ángeles en algún sentido. Vean lo que pasó. Lo que pasa es de que hace muchos años yo tenía una tía que antes de que toda mi familia fuera cristiana, esa tía ya lo era. Entonces una vez encontrábamos haciendo comida para la familia, porque íbamos a tener una reunión muy grande, y nos encontramos mi tía y yo partiendo las verduras, y era mucha la carga de trabajo. Así que mi tía, yo no siendo cristiano, mi tía me dice, hijo, hay que orar a los ángeles para que ellos vengan y nos ayuden y terminemos más rápido el trabajo. Yo la verdad sí esperaba algo sobrenatural. Dije, bueno, mi tía dice que ángeles van a venir, entonces vamos a ver que ayuden en el trabajo para partir las verduras más rápido. Y desgraciadamente yo terminé haciendo todo el trabajo con ella. Los ángeles jamás vinieron. Pero con este ejemplo quiero que entremos a esto. No caigamos en arrogancia, hermanos, y blasfememos en contra de las potestades superiores.
nosotros no les podemos ordenar. Y aun por mucho que les ordenemos, ellos no están obligados a venir a nosotros a obedecernos. Entonces, efectivamente, mi tía estaba equivocada y solamente nosotros dos terminamos haciendo el trabajo. Por otra parte, también, vemos cómo Pablo no hace énfasis en el ángel en sí. Sí menciona el ángel porque fue el mensajero, pero Pablo no hace énfasis en el ángel, sino en el Señor del ángel, el cual es nuestro Dios. Toda la ayuda, hermanos, toda la ayuda que podamos recibir del cielo o aquí en la tierra, siempre procederá de nuestro Señor, siempre. Y en su soberanía podrá usar a los seres celestiales que Él le convengan para hacer cumplir estos propósitos, para que nosotros podamos recibir esta ayuda. Entonces, todo esto depende de Dios y no de nosotros. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, verso 17. Santiago capítulo 1, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, toda bendición. Pero, volviendo al texto, Pablo además hace énfasis en dos cosas muy importantes. Vean, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, bien, ya vimos esa parte, de quien soy primero y a quien sirvo. Vamos a ver, de quien soy. Esta palabra, esta frase, revela el corazón de adorador del apóstol. Alguien que sabe realmente que su existencia le pertenece a un solo Señor. De quien soy, habla de una pertenencia. Es verdad que cada cristiano es adoptado por el Padre. Es verdad que todos los cristianos somos nombrados hijos y correderos del reino de los cielos con Cristo. Es verdad. Pero hermanos, al mismo tiempo, nosotros somos siervos del Altísimo. Las dos cosas son verdaderas si una no suplanta a otra. Tú eres hijo y coheredero, pero al mismo tiempo eres siervo. Eres esclavo. Esclavo que ha sido comprado a precio de sangre. Eso es lo que tú eres y eso es lo que yo soy y eso es lo que todos los cristianos somos alrededor del mundo y a través de las eras. Quizá el mundo no entiende esta verdad y nos pregunten, ¿cómo pueden estar contentos siendo esclavos? ¿Cómo te puedes tú, cristiano, conformar siendo un esclavo de otra persona? Pero tú, hermano, tienes que contestar esto. Estamos contentos, estoy contento, porque en esta esclavitud soy realmente libre del mundo de pecado y aún nuestra alegría es más grande porque también somos libres de la muerte. Hermano, entiende algo. O eres esclavo y también, amigo, si tú no eres cristiano también tienes que entender esto. Si tú no eres esclavo de Cristo, entonces eres esclavo de Satanás. No hay más. Tu amigo, tú no eres libre. Tú jamás vas a ser libre. O estás con Satanás o estás con Dios. ¿Quieres saber cómo realmente ser libre? Arrepiente de tus pecados que en Cristo y Él te dará verdadera libertad. Porque mientras vivas tu vida de pecado en rebelión contra Dios, tú aparentemente tendrás libertad porque aparentemente podrás tener tus propias decisiones. Pero lo único que estás haciendo es obedecer la voluntad de un mal amo, Satanás. Pero acércate a Cristo, Él es bueno y te dará buenas recompensas como a nosotros, que nos ha libertado del pecado de este mundo y aún nos ha libertado de la muerte eterna. Vean lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1 al 2. Romanos capítulo 8, verso 1 al 2. Vean lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libertad. Y tú, hermano, no te avergüences de las críticas que las personas te puedan llegar a hacer al nombrarte esclavo de Cristo. Esa es una buena posición. Ser esclavo es muy bueno. Y es más de lo que tú mereces, y es más de lo que yo merezco. Solo recuerda, hermano, hermana,
antes de que conocieras a Cristo. Recuerda cómo era tu vida antes. Recuerda qué tan poco valías tú. Recuerda que realmente tú no valías nada. Y recuerda cómo el único que realmente estiró la mano por ti fue Cristo. El único que abrió las puertas de su casa para cambiar tus vestiduras, para quitarte el pecado. El único que realmente le importaste fue nuestro Señor. El único que realmente te adoptó y te dio buena vida. Que jamás se te olvide. Por eso sí, eres hijo, pero reconoce tu lugar como esclavo, como sirviente de esa casa. Tú te preguntarás, ¿cómo puede ser que mi servicio al Rey de Reyes y Señor de Señores mejore? ¿Quieres realmente servir a este Rey? ¿Quieres realmente servir a este Señor, tu amigo? Bueno, entonces pon atención cómo podrás hacerlo. Dice Mateo capítulo 16, verso 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negación, muerte diaria a tu pecado, un camino de sufrimiento. Eso es lo que Dios pide, eso es lo que Jesucristo pide para que tú le sirvas a Él. Así es, si realmente tú le quieres pertenecer a Dios, entonces te va a costar todo. Pero aún en esto también va a haber gozo. Mira lo que dice Pablo, Filipenses capítulo 3, verso 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Pablo se dio cuenta que no hay mayor tesoro en los cielos y en la tierra que la persona de Cristo. Si tú le perteneces a Él, Él te pertenece a ti. Y así podrás realmente ser rico en los reinos de los cielos y tener un gran gozo aquí en la tierra. Tener la mayor posesión que es Dios mismo. Como siguiente punto, no solamente Pablo dice que es de Dios, sino que también dice, a quien sirvo. Se le presentó el ángel de Dios a quien Pablo sirve. Y Pablo entendía que él le pertenecía a Dios, sí, pero también entendía que si realmente él le pertenecía, entonces el apóstol de todo corazón tenía que obedecer los mandatos de su Señor. Yo te pregunto, ¿cuántas personas se dicen cristianas pero no obedecen a su Señor? ¿Cuántas personas se dicen cristianas pero no obedecen a su Señor? Desgraciadamente, bastantes. Y muchas de ellas, déjame decirte, están en la iglesia. Pero tú no tienes que conformarte con esto. Tú no tienes que conformarte con esta vida tibia de simplemente decir, cree en Dios y desobedecer en lo oculto. No. Tu alma tiene que arder por una obediencia voluntaria, constante a Dios. Demuestra que realmente has creído en Él. No cantando, no danzando, no gritando, yo creo en ti. No. Demuéstralo con obediencia, haciendo su voluntad. Lo demás no importa, créeme, pero tu obediencia perdurará. No solamente como testimonio, sino como buenas obras. Volvamos a nuestro texto principal, Hechos capítulo 27, verso 24, y dice, todavía continuamos con el mensaje de Pablo, Hechos capítulo 27, verso 24, dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El ángel fue directo y le dijo, Pablo, ya te ha dicho el Señor que tú no vas a morir, yo vengo para volverte a decir lo mismo, es necesario que llegues al César, y al mismo tiempo el Señor te ha concedido esta tribulación, ninguno morirá. Y aquí lo único que se nos puede venir a la mente es Pablo en constante oración pidiendo por sus compañeros. Él mismo dijo, no dejar de orar constantemente, y él lo estaba aplicando totalmente. Verso 25 de Hechos 27, vean lo que dice. Pablo habla, Hechos 27, verso 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así
como se me ha dicho. Pongan atención en la seguridad de Pablo. No se encontraba, no se, no se conformaba con el encuentro que hizo el ángel. Es más, su promesa del ángel la hace a un lado y dice: bueno, ángel, bueno, mensajero, muchas gracias por lo que me dices, pero la promesa es realmente de Dios. Entonces Pablo no se fiaba por las palabras del ángel, sino de la promesa de aquel que había enviado al ángel. Y puede haber, hermanos, diversas adversidades en la vida, pero que nuestra esperanza, así como la de Pablo, no sea en lo que ven nuestros ojos, sino que hay que colocar nuestra esperanza en las promesas que Dios nos ha hecho por medio de su palabra. Esas son las verdaderas promesas, que son mucho más firmes que el suelo donde en este momento tú estás parado. En esas promesas hay que confiar. No que si un ángel viene del cielo y nos promete algo, no. No que si el mismo arcángel Miguel viene a nosotros y dice: tendrás esta promesa, no. Realmente tenemos que confiar en lo que Dios ya ha escrito, que es la palabra de Dios, que se encuentra en la Biblia. Vean lo que dice Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Claro que lo hará, porque Dios mismo ha dado su palabra para cumplir todas sus promesas en la Biblia. Y solamente quiero mencionar 3 promesas que nosotros podemos encontrar en su palabra. La primera es una promesa de provisión. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice así. Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Otra promesa de descanso. Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Una última promesa de paz y de vencer al mundo. Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Busca en la Biblia estas promesas, hermano, y aférrate a ellas. Y créeme, no es pecado rogar a Dios, pedir cada día por el cumplimiento de estas promesas. No es pecado. Al contrario, sería pecaminoso ver estas promesas y no rogar por ellas a Dios. Verso 26 de Hechos 27, es muy corto. Con todo, dice Pablo, es necesario que demos en alguna isla. En pocas palabras, Pablo sabía que la nave se iba a perder. Pero bueno, es un mayor consuelo saber que las cosas materiales se van, pero que uno iba a poder estar más en esta tierra. Y ahora vamos a leer Hechos capítulo 27, verso 27 al 44. Vean lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 27, verso 27 al 44. Vayan conmigo a Hechos. Dice así: Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallando 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan,
y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y eran todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Verso 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron a varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada el viento la vela que de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a la tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y Dios cumplió su promesa, como lo podemos ver y como era de esperarse, salvando a 276 personas de la tribulación. Tal vez Lucas hubiera deseado que estos 14 días de sufrimiento se los hubiese ahorrado realmente, pero todo esto tuvo que pasar por algo. Todo esto Dios en su soberanía lo permitió. ¿Para qué? Para que el Evangelio fuera esparcido en la pequeña isla de Malta, como lo vamos a ver a continuación. Hechos capítulo 28, verso 1 al 2. Hechos capítulo 28, verso 1 al 2. Dice: estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendido un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Esta isla de Malta contaba con 27 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho, a unos 96 kilómetros al sur de Cilicia. Si buscan esta isla en sus mapas, podrán notar que tiene un tamaño muy pequeño, y al parecer, por el tipo de narración, la tripulación realmente nunca había estado en esta isla. Lucas menciona también que estos naturales, literalmente bárbaros porque no hablaban la lengua del imperio, los trataron con no poca humanidad, siendo así unos buenos anfitriones, que queda registrado en la palabra de Dios. También, continuando con nuestra lectura, vamos a leer Hechos capítulo 28, verso 3 al 6, y estamos a punto de acabar. Hechos capítulo 28, verso 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo a la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Lucas en estos versos relata algo realmente sobrenatural. Pablo sobrevivió a una mordida de serpiente que, al parecer, por la reacción de los naturales de la isla, era venenosa. Este pasaje, desgraciadamente, hermanos, ha traído muchas malas prácticas e interpretaciones de la Biblia. Tanto así que varias iglesias alrededor del mundo, pastores, congregantes, para probar su fe, se han dejado morder por serpientes venenosas, creyendo que Dios neutralizará este veneno. Y hay que analizar este pasaje. Número 1. Tengamos en mente que el libro de Hechos es histórico narrativo y no doctrinal, hermanos. Lucas solo describe lo que vio y en ningún momento lo coloca como una norma de la iglesia. Antes de poder hacer una interpretación de un texto, tenemos que ver el libro del cual fue sacado. Entonces, siendo Lucas histórico narrativo,
No podemos tomar nada de ahí como un ejemplo para la iglesia de hoy en día. Simplemente es algo que Lucas estaba plasmando para que en un futuro la gente tuviera conocimiento de esto. Punto 2. Solo porque Dios obró de esta forma en un tiempo más específico en la isla de Malta con Pablo en el año aparentemente 59, no quiere decir que hoy en día, hoy, 2020, mes de mayo, mes de mes de junio, nosotros tenemos que realmente nosotros podemos ser mordidos por serpientes y soportar el veneno, no. Esto fue hecho para un momento específico, para un lugar específico, con personas específicas. Ya no podemos esperar que eso se repita el día de hoy. Todo es diferente. Y 3, como no es una norma doctrinal, la iglesia de hoy en día no debe de creer que Dios hará inmune a todos sus fieles del veneno. Para nada. Pero quizás alguien diga, este verso de ser inmune al veneno, de ser mordido por serpientes, no solamente lo encontramos en un libro histórico narrativo como Hechos, sino también lo encontramos en un evangelio. Algunas personas dirán y citarán Marcos capítulo 16 versos 17 y 18. Lo leo. Marcos capítulo 16 versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Déjenme decirles algo de Marcos, capítulo 16, desde el verso 9 al verso 20. No se encuentra en los manuscritos más antiguos, hermanos. Marcos, capítulo 16, verso 9 al 20, no se encuentran en los manuscritos más antiguos que hoy en día tenemos. Y aún los padres de la iglesia, como Eusebio y Jerónimo, que vivieron en el siglo IV, notaron en sus estudios que todos los manuscritos en su tiempo, notaron que casi todos los manuscritos de su tiempo no tenían esos versos. Por lo tanto, la evidencia nos lleva a pensar que estos versos del capítulo 16, del verso 9 al verso 20, no se encontraban en los manuscritos originales, en los textos autógrafos, y por lo tanto no son inspirados por Dios. Así que no se puede usar Mateo capítulo 16, versos 17 y 18 para decir que las escrituras avalan el tomar serpientes y ser resistentes a su veneno. No lo podemos usar. Pero volviendo al texto, recordemos que Dios en tiempo de los apóstoles permitió ver varios milagros, como este para esparcir rápidamente el evangelio de Cristo en medio de un mundo que ni siquiera conocía a los cristianos. Hoy en día, como ya tenemos la revelación completa de Dios, ya no es necesario, hermano, los milagros de esta índole. Ya no es necesario. Vean lo que dice la palabra de Dios. Romanos 10, verso 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos. Nunca va a ser por los milagros. La fe de una persona jamás va a llegar por los milagros, sino solamente por el oír. No tu testimonio, no tus creencias, no tus opiniones, sino oír la palabra de Dios. Así la gente vendrá en arrepentimiento. Volvamos a nuestro texto, los últimos 3 versículos. Hechos capítulo 28, versos 7 al 10. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 28, versos 7 a 10. Dice así. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solicitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Nuevamente Lucas relata otro hecho sobrenatural, siendo más específicos
el sanar a las personas por medio del don de sanidades y de imposición de manos. Pero hermanos, aunque nos emocione mucho este don y leamos con gozo cómo Dios usó a los apóstoles con estas gloriosas manifestaciones de su poder, debemos de aclarar que hoy en día este don ya no es aplicable para nosotros. Los cristianos de hoy en día muchos cristianos de hoy en día, hermanos, buscan desesperadamente estas manifestaciones milagrosas. Buscan ver milagros, buscan ver prodigios, buscan ver sanidades, pero olvidan el proceso que Dios nunca dio sus dones a la iglesia para cumplir caprichos personales, jamás, sino para edificar el cuerpo de Cristo. Es muy probable que ninguno de los que están escuchando esta predicación manifiesten en sus vidas el don de sanidades. Es más que probable. Pero déjame decirte que aunque el Espíritu Santo no te dé este don, ni ningún otro don sobrenatural, Dios te ha dado la tarea muy importante, no solamente sanar enfermos, sino de levantar muertos, hermano, muertos espirituales por medio de la valiente predicación del Evangelio de Cristo. Qué privilegio más grande ser embajadores de Rey, hermanos. No menosprecies lo que Dios te ha dado como su hijo, y mejor ser fiel, al igual que Pablo, en compartir la palabra del Señor. Vean lo que el Señor te ha encargado a ti. Vean lo que el Señor te ha encargado a ti. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guardéis todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Id. La gran comisión se te fue encomendada a ti, la cual consiste en predicar el Evangelio. ¿Acaso leíste: id y sanad enfermos, id y haced prodigios y milagros, id y echad fuera demonios? Claro que no. La orden es: id y hacer discípulos a las naciones. Id a predicar el Evangelio. Esa es tu ordenanza. Hermano, sé fiel a lo que Dios te ha mandado y no le pongas a esta ordenanza de Dios algo que tú anhelas humanamente, un capricho personal. Es que yo quiero ir y sanar, es que yo quiero ir y hacer milagros, es que yo quiero ir y hacer que llueva. No. Tú solamente ve y comparte el Evangelio. Id y hacer discípulos. Nada más. Esto fue lo que Pablo hizo en la isla de Malta. Que a él se le haya permitido hacer milagros, gloria a Dios. A Pablo, que era apóstol, no a ti. No te conformes, hermanos, con tan poco. Mejor da gracias, lo repito, porque el Señor te ha permitido compartir su Evangelio. Y así, hermanos, estamos a punto de terminar el libro de Hechos. Solamente nos faltan pocos versos del capítulo 28. Dios les bendiga.